Hola, ¿cómo les va? En esta segunda parte de la unidad temática 1 de hidrostática vamos a hablar de la presión hidrostática. Los temas que vamos a abordar son la presión, la diferencia entre presión hidrostática y atmosférica y cómo interactúan una con otra. Vamos a plantear la ecuación fundamental de la hidrostática y vamos a ver cómo varían las presiones en los líquidos en reposo y las aplicaciones que tienen. También vamos a hablar del principio de Pascal, la paradoja hidrostática, las aplicaciones a la prensa y al gato hidráulico y otras aplicaciones prácticas también que son de utilidad. Por último, vamos a hablar de los piezómetros, que son unos instrumentos que sirven para la medición y el cálculo de presiones. Bien, empecemos hablando entonces de la presión. Para utilizar el cálculo infinitesimal, el que estamos acostumbrados y que en la primera parte de algunas ecuaciones ya planteamos, la base del cálculo infinitesimal es considerar áreas infinitamente pequeñas. En la hidráulica nosotros tenemos que hacer algunas salvedades. Si nosotros en el seno de un fluido tomáramos áreas demasiado pequeñas, empezaríamos a identificar las acciones de las fuerzas moleculares que las habíamos visto en el video pasado, y esas acciones moleculares pueden ir cambiando punto a punto. En definitiva, a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista práctico es la resultante de esas fuerzas moleculares. Que en este gráfico que tenemos acá, tenemos en naranja las acciones de las fuerzas moleculares y en rojo la resultante de las fuerzas moleculares. Esa es la que nos interesa. Y de hecho vamos a definir la presión como esa fuerza dividida el área donde actúa. Entonces, el área, omega, va a ser un área de pequeñas dimensiones, no tanto desde el punto de vista práctico como para identificar a las acciones moleculares, pero sí lo suficientemente pequeña como para que el abordaje se pueda hacer desde el cálculo infinitesimal. Entonces, a los efectos de esto último que he comentado, la presión la vamos a definir como el diferencial de fuerza dividido el diferencial de área. Bueno, la fuerza actuante en el interior de un fluido, si ese fluido estuviera en movimiento, vamos a hacer un caso genérico, sobre una parte de fluido, sobre un volumen de fluido, podemos tomar una determinada superficie sobre ese volumen de fluido, sobre el cual podemos descomponer cualquier fuerza que esté actuando, cualquier diferencial de fuerza que esté actuando sobre ese diferencial de área, ahí el gráfico marca en rojo, la podemos descomponer en dos fuerzas, una normal a la superficie y una tangencial a la misma. La fuerza normal, ¿sí?, va a producir una tensión normal y vamos a poder calcularla como diferencial de fuerza normal dividido diferencial de área. Y la fuerza tangencial la vamos a poder calcular en consecuencia como el diferencial de la componente tangencial de la fuerza que está actuando sobre el diferencial de área. Veamos cómo se comporta la presión dentro de un fluido en reposo. Supongamos un volumen de fluido, que es ese dibujito que tenemos ahí a la izquierda, que en la parte superior vamos a inicialmente suponer que no tiene presión, ya después veremos a qué nos referimos cuando hablamos de la presión cero, ya vamos a ver que no siempre es lo mismo. Pero bueno, a los efectos de este cálculo simple y esta introducción que estamos haciendo, vamos a suponer que en la parte superior no hay presión, por lo tanto fuerza normal tampoco hay. Recuerde que la presión es diferencial de fuerza sobre diferencial de área o fuerza sobre área. Si la presión es cero, como el área no es cero, necesariamente la fuerza tiene que ser cero. Es decir, que si ponemos un eje en el sentido del eje de este cilindro que estamos tomando, en la parte superior no vamos a tener fuerzas. Si el líquido está en reposo, ese H que figura en la parte inferior, este H que está acá, representaría cualquier acción horizontal. Pero si nosotros dijimos que esto está en equilibrio, habíamos hablado en el video anterior que cualquier fuerza para un líquido perfecto lo deformaría inmediatamente por más chica que fuera, por el hecho de que no tenía resistencia a las deformaciones. Por lo tanto, si este líquido está en equilibrio, esta fuerza H necesariamente tiene que ser cero. Después, las dimensiones de este cilindro, que no lo comenté al principio, es área y de altura H. Va a tener un peso P porque va a tener una dimensión finita. Y en la parte inferior vamos a considerar que puede aparecer una presión, de hecho está en el seno del líquido y no sabemos todavía qué es lo que puede pasar. Entonces, de las dos componentes
que tomamos en la diapositiva anterior, la tensión normal, que va a ser diferencial de fuerza normal sobre diferencial de área, si lo tomamos sobre la parte inferior, nos va a dar la presión. Y la tensión tangencial en todos los lados tiene que ser cero para que justamente el líquido esté en equilibrio. Volvemos a hacer el análisis. Si la tensión tangencial no es cero, quiere decir que hay alguna fuerza tangencial, y si hay alguna fuerza tangencial, como el líquido es perfecto y no tiene resistencia a las deformaciones, cualquier fuerza le produciría deformaciones. Esta fuerza acá va a tener que estar equilibrada, ¿sí? Pero bueno, sabemos que en el eje Y también están las fuerzas másicas, entonces habrá que tenerlas en cuenta. Haciendo el análisis, el peso del cilindro lo podemos expresar como peso específico por volumen, y el volumen lo podemos expresar como área por altura, porque es un cilindro. La fuerza de la ecuación que vimos anteriormente se puede expresar como presión por área, ¿sí? Y si esto está en equilibrio, quiere decir que el peso tiene que estar equilibrado por la fuerza resultante de la presión que está en la parte inferior, que dijimos que era presión por área. Al estar equilibradas estas dos fuerzas, hacer los reemplazos y las simplificaciones correspondientes, llegamos a una expresión que es igual a P igual a gamma por H, es decir, relaciona la presión en la parte inferior con la altura del elemento sin importar el área y con el peso específico del líquido que se está tratando. Esto es válido solamente en el caso de que la presión en la parte superior sea cero. Pero bueno, es una expresión que vamos a tener que tener en cuenta, porque muchas veces vamos a decir, mire, a ver, a esta profundidad, ¿qué presión tenemos? Gamma por H, considerando que sobre la superficie la presión es cero. Ya vamos a ver por qué la podemos considerar así. También podemos despejar H igual a P sobre gamma, quiere decir que la altura de este tubo de flujo, de este cilindro, la altura de este cilindro en la parte inferior, ¿sí?, va a tener una presión que va a estar relacionada con su altura a través de esta expresión. Quiere decir que ya podemos ir viendo a esta altura que este H es equivalente de alguna manera a P sobre gamma. Recordemos el sentido del igual. El igual desde el punto de vista matemático totalmente abstracto lo que nos dice es que es lo mismo lo que se encuentra a la izquierda o a la derecha. Si ahora hacemos una interpretación más conceptual, desde el punto de vista de la hidráulica, podemos decir que es equivalente lo que tenemos a la izquierda que lo que tenemos a la derecha. Es decir, que es equivalente esta altura de líquido, o de agua en el caso que se trate de agua, con la presión que tenemos abajo. A mayor altura de líquido, mayor presión. A mayor presión, mayor altura de líquido. Bien, ese es un concepto sobre el cual vamos a volver más adelante. Bien, la presión atmosférica. Todo el planeta se encuentra cubierto por una gran capa de aire que tiene aproximadamente 500 kilómetros. En realidad no es un valor fijo, va variando, y tampoco es un poquito difícil establecer el límite, porque no es que llega un momento que cuando salimos hacia el espacio exterior nos quedamos de un punto a otro sin atmósfera. La atmósfera en realidad va perdiendo densidad, y a los 500 kilómetros ya prácticamente se pueden encontrar algunas moléculas de aire solamente. En los 100 primeros kilómetros tenemos este gráfico que está acá. Este gráfico que está acá nos dice qué es lo que pasa en los 500 primeros kilómetros, donde todos los fenómenos atmosféricos suceden en lo que se llama la troposfera, que está entre 6 y 20 kilómetros. Como estándar se toma 10 kilómetros, y de ahí en más se toma la estratosfera. Vuelvo a repetir, todos estos límites, como dice acá, entre 6 y 20 kilómetros, son relativos y dependen del lugar del planeta y las condiciones de cada uno. Bien, ¿qué es lo que importa de todo esto? Que si esta altura de aire, ¿sí?, con la equivalencia que vimos recién, por lo que hicimos recién es válido para líquidos o para fluidos. Lo que pasa que esa ecuación que encontramos, P igual a gamma por H, ¿sí?, tiene una consideración que en el caso de los líquidos el gamma es una constante. En el caso del aire, como dijimos, el gamma o la densidad va a ir variando con la altura. Pero en definitiva, conceptualmente, estamos relacionando siempre una determinada altura con una presión. Quiere decir que acá en la superficie de la Tierra tenemos una presión de aire, de todo el aire que tenemos arriba, que es bastante. La pregunta es por qué no la notamos, por qué no nos aplasta esa presión de aire. Porque en realidad esa presión de aire actúa en todos lados. Nuestro cuerpo es permeable al aire. Entonces el aire se mete por los poros de nuestro cuerpo, y en todos lados, en cualquier parte de nuestro cuerpo, siempre tenemos cualquier parte con aire de todos lados. Entonces se va equilibrando el aire.
las presiones por aire se van equilibrando entre la parte inferior y la superior. Usted imagínese una mesa, por ejemplo. ¿Por qué la presión de aire no la aplasta y la rompe la mesa? Porque en la parte inferior de la mesa también hay aire. Y ese aire hace una presión hacia arriba, y el que está por arriba de la mesa hace una presión hacia abajo, y se terminan equilibrando las fuerzas cuando uno toma una determinada superficie. ¿Por qué? Porque en una determinada superficie la presión arriba la fuerza arriba es presión por área, y en la parte de abajo también es presión por área. Y la presión atmosférica no varía mucho en pequeñas distancias. Si ustedes se imaginan cómo va a ir variando la presión, evidentemente donde hay más densidad que en la parte inferior es donde más varía la presión. Pero estamos hablando, y como vamos a demostrar un poquito más adelante, que esta presión de aire es aproximadamente equivalente a lo que serían 10 metros de columna de agua. Quiere decir que la presión atmosférica es equivalente a meternos 10 metros para abajo en el agua. Entonces, esa equivalencia hace que uno pueda razonablemente pensar que en 500 kilómetros que tiene de altura aproximadamente la atmósfera, las obras civiles, las personas y todos los elementos que tienen están en el rango entre 0 y 200 metros. Las presas más altas tienen un poquito más de 200 metros de altura, que serían las obras hidráulicas más importantes. Entonces, así sean 100 o 200 metros comparado con los 500 kilómetros que tiene la atmósfera, en realidad son distancias muy chicas. Por lo tanto, las variaciones de presión, si bien existen a cortas distancias, son muy pequeñas, y si ustedes la comparan con los metros columna de agua, toda la atmósfera equivale a 10 metros, quiere decir que algunos metros es muy poquito equivalente en altura de columna de agua, por lo tanto no afecta a los cálculos, ¿sí?, considerar esa variación. Entonces, si no consideramos esa variación, podemos decir que la presión atmosférica actúa en todos lados con el mismo valor, despreciando la variación, y por lo tanto se anula en todos los lugares, como hablamos con la analogía de la mesa. La presión ejerce una fuerza abajo, pero también la presión ejerce una fuerza arriba. Miren, ¿cómo podemos ver fácilmente eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si ustedes tuvieran una bolsa a la que le sacan todo el aire? La bolsa se aplasta y van a ver que es muy difícil separarla, las partes de la bolsa que están aplastadas. Si se le ha sacado todo el aire y está el vacío. ¿Por qué cuesta mucho separarlo? Justamente porque ahí es donde vemos la presión atmosférica como actúa desde afuera y aplasta los lados de la bolsa, y adentro, al haber vacío, no hay presión. Entonces ahí llegamos a magnificar lo que es la presión atmosférica. Pero bueno, como para la mayor parte de los casos, excepto cuando tengamos vacío, que tendremos que hacer una salvedad, cuando no tengamos vacío, cuando tengamos presión de aire por todos lados, se va a terminar equilibrando, y por lo tanto, para no andar arrastrándola por los cálculos, lo que vamos a considerar que la presión atmosférica es igual a 0. Es decir, vamos a descartarla de todos los lados y solamente la vamos a tener en cuenta en el caso que realmente sea importante, como si aparece algo de vacío en algún lugar, que eso sí sería una presión muy inferior a la atmosférica. Eso quiere decir que si pensamos en la escala o los rangos de valores de las presiones para la física, sabíamos que el vacío estaba a presión 0, no era concebible presiones negativas, y todas las presiones eran positivas. Sin embargo, en la hidráulica, la presión que nosotros vamos a considerar 0 es la atmosférica, que equivale aproximadamente a los 10 metros de columna de agua. Entonces, esa presión que vamos a considerar 0 hace que puedan aparecer presiones negativas. Es decir, cuando tengamos una presión equivalente a 5 metros de columna de agua, considerando la presión atmosférica 0, significa que vamos a tener menos 5. Es decir, en hidráulica podemos tener presiones negativas y su interpretación física, que son presiones inferiores a la atmosférica. Resumiendo, las presiones positivas son superiores a las atmosféricas, las presiones negativas son inferiores a las atmosféricas, y más adelante tendremos también en cuenta qué implica eso para las obras hidráulicas. Bien, analicemos la ecuación fundamental de la hidrostática. Este es un desarrollo de ecuaciones que está en cualquier libro de hidráulica. Este está sacado particularmente del libro de Domínguez.
básicamente lo que hace es tomar un cilindro cualquiera donde, de líquido, sí, de líquido, donde actúa una fuerza. Ese líquido tiene un área diferencial, ese cilindro un área diferencial y un largo diferencial S y diferencial W en la parte circular. La fuerza actúa con un ángulo alfa y lo que se puede plantear es el equilibrio de fuerzas. Una aclaración, siempre que se planteen equilibrios van a ser de fuerzas, ¿sí? Lo que ustedes han aprendido en las materias de estática, resistencia de materiales y análisis estructural es que los equilibrios se dan con fuerzas. Entonces, siempre que digamos, mire, la sumatoria igual a cero es sumatoria de fuerzas igual a cero. Por lo tanto, tenemos que transformar todas las presiones a fuerzas. Ahí en el gráfico se puede observar perfectamente que sobre el lado izquierdo tenemos una presión por diferencial W. Sobre el lado derecho vamos a tener presión incrementada en un diferencial de presión por diferencial W. Ese diferencial de presión después lo podremos expresar como la primer término de la serie de Taylor perfectamente, pero en definitiva viene como esa notación de P más diferencial P, y la fuerza va a tener una proyección sobre ese X, que le vamos a llamar X por ahora el eje que pasa por el centro del cilindro. La proyección de esa fuerza va a ser fuerza por coseno del ángulo alfa. Bien, si se plantea la ecuación de equilibrio, que es la primera que está ahí, se puede ver que nuevamente el diferencial de área, como pasó anteriormente, se puede eliminar. Vemos que la presión por diferencial de área de un lado y del otro lado también tenemos presión por diferencial de área en sentido contrario, se pueden eliminar, que es lo que está en rojo tachado, y nos va a quedar diferencial de P por diferencial de área solamente, más la proyección de la fuerza. Entonces, si además digamos, seguimos operando matemáticamente con la ecuación que está más arriba, con unas simples traspaso de términos, y llamándole X a la proyección de la fuerza por unidad de área, es decir, aceleración, ¿sí? Perdón, fuerza por unidad de masa, que es la aceleración, ¿sí? Que le vamos a llamar X. Entonces, a esa fuerza por unidad de masa que le vamos a llamar X, que sería la aceleración o la proyección de la aceleración sobre el eje X, operando matemáticamente llegamos a esa ecuación que dice que 1 sobre la densidad por la derivada parcial de la presión con respecto a X es igual a fuerza por coseno del ángulo que forma con respecto a X, y eso es igual a X. De ahí se deduce la ecuación general de la hidrostática. Haciendo análisis similares podemos hacerlo para el eje X y Z, y lo que tenemos son las tres ecuaciones conocidas como ecuaciones generales de la hidrostática. Bien, si esa ecuación a su vez general de hidrostática la multiplicamos por diferencial X y Z y la sumamos respectivamente abajo, podemos encontrar que del lado izquierdo de esta ecuación lo que tenemos acá es un diferencial total de P multiplicado por 1 sobre la densidad, y del otro lado tenemos los productos de las aceleraciones por diferencial X más Y por diferencial, la aceleración Y por diferencial Y más la aceleración Z por diferencial Z. Esto es lo que se conoce como ecuación fundamental de la hidrostática. Vuelvo a repetir algo que primero lo dije mal y después lo dije bien. El X es fuerza por unidad de masa, es decir, es la aceleración que haya en el sistema según cada uno de los ejes. Bueno, si ahora analizamos un líquido en reposo sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra la única aceleración que hay es la aceleración de la gravedad. Como el eje Z nosotros lo hemos considerado para arriba y la aceleración de la gravedad es hacia abajo, vamos a considerar Z como menos G, por eso aparece el signo menos, porque la aceleración de la gravedad es hacia abajo y el eje que hemos considerado es hacia arriba. Y además tenemos que no hay aceleraciones horizontales a tener en cuenta, por lo tanto X e Y es igual a 0. Bueno, si reemplazamos la ecuación fundamental de la hidrostática, vemos que lo único que nos queda, se eliminan estos dos primeros términos, X por diferencial X, Y por diferencial Y. Nos queda esta ecuación que está acá. Z la hemos reemplazado por menos G, la integramos, ¿sí? Cuando la integramos desde un punto inicial con una presión conocida hasta otro punto donde no conocemos la presión. En ese punto P conocido va a ser
va a tener una cota z, y lo vamos a integrar hasta el z, donde está el otro punto. Haciendo las integrales, operando, encontramos o llegamos a esta ecuación que está acá, donde dice que z más p sobre gamma es igual a z0 más p0 sobre gamma. Es una constante, como dice acá lo que está recuadrado, se conoce como ley hidrostática, y a esta suma se la conoce como carga, cota o altura piezométrica. Bien, entonces cuando hablamos de carga, cota o altura piezométrica, estamos hablando de la suma de z más p sobre gamma, que como podemos ver, para líquidos en la superficie de la Tierra en equilibrio, es una constante y es justamente lo que expresa la ley hidrostática. Acá hay que hacer una salvedad. La densidad, tanto la densidad como el peso específico, que están relacionados por la aceleración de la gravedad, la hemos tomado como constante, y esto para líquidos incompresibles sucede si la temperatura es constante. Si no, tendríamos que calcularla la densidad con esta expresión, y para poder hacer esta integración, acá en esto que estoy señalando en este momento, no lo podríamos sacar fuera de la integral considerándolo constante, habría que dejarlo acá adentro, y habría que expresar esta densidad en función o de la altura o de la presión, y sería por supuesto muchísimo más complejo. En el caso de que la temperatura sea constante, cosa que no está tan lejos de la realidad en la mayor parte de los casos, esto es válido, y la ley hidrostática nos dice esto que está acá. Bien, ya podemos interpretar esta ley hidrostática, y hace un ratito lo dijimos, mire, la altura es equivalente a la presión. Bueno, ya pueden irse imaginando esta ley hidrostática como una suma de energías, donde z es la energía potencial o la energía de altura, es decir, a mayor altura, mayor energía potencial. Tenemos la posibilidad de convertirlo en otro tipo de energía. Y P sobre gamma es la energía de presión. Entonces, lo que nos dice la ley hidrostática es que en un líquido en reposo, la suma de la energía potencial más la energía de presión es una constante. Bueno, ¿cómo varía en el seno de un líquido, por ejemplo, la presión entre dos puntos? Es la expresión que tuvimos recién, la que tuvimos antes. Operando de manera muy sencilla con esa ecuación, podemos encontrar que la presión en un punto cualquiera es la presión en la parte superior más gamma por h. Y esto nos recuerda al análisis simple que hicimos al principio con ese cilindro verde, que era lo que habíamos dicho, mire, la presión en la parte superior es 0, entonces la presión es gamma por h. Bueno, acá tenemos una expresión más general, que es la que vamos a utilizar siempre. La presión en un determinado punto es la presión en un punto que está arriba más gamma por h. Si este gamma por h lo pasamos restando, podemos decir que la presión en la parte superior es la presión en el punto inferior menos gamma por h. Entonces, eso nos va a permitir, teniendo una presión conocida, conocer otra presión a una distinta altura. Esto va a tener aplicaciones en muchos casos, pero en especial en el caso de los piezómetros. Así que tengan presente esta ecuación para ese caso. Bien, acá está la aclaración del cálculo de la presión del seno de un líquido cuando digamos, la parte superior es la superficie del líquido. Acá que dijimos que actúa la presión atmosférica, como la presión atmosférica es 0, la presión es gamma por h. Es decir que cuando decimos, mire, la presión a una determinada profundidad, la podemos calcular directamente como gamma por h, porque en la superficie estamos considerando que la presión es la presión atmosférica, que es 0. Una aclaración: si estuviéramos, por ejemplo, en un tanque de gas con combustible, tal vez deberíamos utilizar esta ecuación que está acá, porque probablemente el gas que está acá arriba esté a presión, ¿sí? Porque puede ser el gas que se evapora del mismo combustible, o digamos combustible en forma de gas, y va a estar a una presión distinta a la atmosférica. Entonces, cuando queremos calcular una presión en un determinado punto, tenemos que poner la presión del gas, que es la que hay en 0, más gamma del combustible por h. Bueno, tratemos de jugar también nuevamente un poquito con las ecuaciones, como para poder verificar la ley hidrostática. Fíjense ese vaso, en ese mismo vasito de recién hemos tomado un punto en la superficie, que le hemos llamado P sub 0, un punto al medio del vaso, que le hemos llamado P, y un punto en el fondo, que es P sub F. Tenemos el eje Z hacia arriba, donde el origen está en el fondo, y desde la superficie también estamos midiendo, y le hemos llamado H a la profundidad del punto P, y H minúscula y H mayúscula a la profundidad total del vaso hacia el punto que está en el fondo, la profundidad del punto que está en el fondo.
El Z, sin embargo, corre en sentido contrario. El Z es 0 acá. Si esto es H, en este punto Z va a ser H. Y esta distancia que está acá, que sería la coordenada Z del punto P, perdón, se me fue la diapositiva, la presión en este punto P, ¿sí? O la posición de este punto P, que sería la distancia entre el fondo y el punto, va a ser H menos H, que es lo que tenemos acá. Bueno, si calculamos la superficie libre del líquido, la cota piezométrica, recuerden, memoricen y acuérdense a partir de ahora que cota piezométrica es Z más P sobre gamma. En la superficie Z es igual a H y P sobre gamma, como la presión atmosférica, consideramos que hay presión atmosférica que es 0, este término es 0, por lo tanto la cota piezométrica queda igual a H. En un punto intermedio, cualquiera del líquido, la cota del punto va a ser Z, H menos H, como tenemos acá, H menos H, más la presión, y la presión que es gamma por H desde la superficie. Es decir, gamma por H es la presión dividido gamma. Es decir, vuelvo a repetir esta parte de acá. Esto es el P sobre gamma, nada más que la presión en un punto cualquiera es gamma por H dividido gamma. Gamma con gamma se va. Este H con este H se va y queda nuevamente la cota en un punto cualquiera igual a H. Y en el fondo del líquido, el Z es 0 y la presión es gamma por H mayúscula, que sería la profundidad del fondo, dividido gamma. Los gammas se simplifican y queda nuevamente igual a H. Esto demuestra, con números, con ecuaciones, la validez de la ley hidrostática, ¿sí? La cota piezométrica es una constante para los líquidos en equilibrio. No confundir una cuestión. No podemos, si tenemos que demostrar la ley hidrostática, hacer esto que hemos hecho acá, ¿no? Esto es solamente una comprobación práctica de lo que sucede con la ley hidrostática. La ley hidrostática hay que deducirla como lo mostramos en el caso anterior. Las unidades, Z es unidad de longitud, es muy fácil, P sobre gamma, ¿sí? Podemos tomar, digamos, las unidades en el sistema técnico, porque es más fácil, porque aquí tenemos presión y tenemos fuerza en ambos casos, nos conviene tomarla en el sistema técnico. La presión es fuerza por longitud a la menos 2, el peso específico fuerza por unidad de longitud a la menos 3, las fuerzas se me van y me queda en definitiva longitud. Quiere decir que las unidades son compatibles, Z y P sobre gamma son unidades de longitud. Bien, veamos qué pasa con un barómetro. Este instrumento hoy ya no lo van a encontrar, pero fue un instrumento muy común hace algunos años atrás para medir la presión atmosférica. ¿Qué hacía este instrumento? Era simplemente un depósito de mercurio con un tubo puesto de manera invertida, de tal manera que el hueco del tubo esté sumergido en el mercurio y la parte de arriba no tenía nada, es decir, se llenaba con mercurio y se volcaba sobre el mercurio. Entonces acá quedaba vacío. Lo que se podía observar era que se producía un pequeño espacio vacío, pero acá quedaba en un día normal aproximadamente 76 centímetros a 760 milímetros, y uno podría plantear las ecuaciones acá que hemos visto hasta ahora para tratar de interpretar este fenómeno. Entonces, acá tenemos vacío, por lo tanto acá la presión física va a ser igual a 0. ¿Sí? Acá vamos a utilizar las presiones físicas y no las hidráulicas, ¿sí? Como le dije, cuando aparece vacío ya no podemos hacer la consideración, mire, tomemos las presiones igual a 0. No, la presión 0 es la del vacío. Por lo tanto, acá tenemos que considerar la presión atmosférica total, no la 0, la real presión atmosférica. Entonces, ¿qué se puede hacer? Decir, bueno, a ver, en definitiva, ¿qué tenemos acá? Y tenemos una columna de líquido donde podemos calcular la presión en la parte inferior, que es donde sería la presión atmosférica, como la presión del vacío más gamma por H. ¿Se acuerdan? P sub 0 más gamma por H. P sub 0 sería la presión del vacío en la parte superior. Gamma la del mercurio, H esta altura que está acá. Bien. Como esto medía en días normales 760 milímetros, haciendo la cuenta de lo que es presión en el vacío 0, nos quedaría gamma por H. El gamma del mercurio es 13,6 veces el del agua y altura los 76 centímetros. Podemos observar que la presión atmosférica equivale a 100.000 pascales, 0,1 megapascales, o como comúnmente se denomina
la unidad en hectopascales y tenemos 1010 hectopascales. Esto es a nivel del mar. La presión va disminuyendo con la altura. Por ejemplo, en la zona de Mendoza, acá en Argentina, esa presión puede estar alrededor de los 900, un poquito más de 900 hectopascales. Y va disminuyendo en la medida que se va subiendo con la altura. Entonces, este instrumento así de simple permitía medir de manera muy exacta la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, si ahora hacemos la comparación con este valor que hemos obtenido, esta presión atmosférica de, dijimos, 13,6 por 9,8, que sería el gamma del mercurio por la altura del mercurio, la referimos al agua, es decir, presión con respecto al gamma del agua sería el equivalente a altura de agua, dijimos. Porque la presión, a ver, no es la presión del mercurio, es la presión atmosférica la que estamos viendo acá. Es una presión, si no importa sobre qué está, es una presión que es la presión atmosférica que está actuando sobre el mercurio. No importa si actúa sobre el mercurio, sobre agua, sobre una superficie sólida, es una presión. Esa presión la referimos a la del agua y obtenemos la altura equivalente en metros de columna de agua. Haciendo esa cuenta, vemos que la presión atmosférica equivale aproximadamente a 10 metros de columna de agua. Van a haber muchas unidades de presión en distintos libros, por distintas aplicaciones. Acá le he puesto una comparación, y ojo, porque acá es bien lo claro, no utilicen esta equivalencia para convertir unidades. Son solo relaciones aproximadas para que tomen una idea de cuáles son las los valores de las presiones y las equivalencias. Se suele hablar de un bar, que es aproximadamente igual a una atmósfera, ambos aproximadamente igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, es 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, equivalente, como vimos recién, a 10 metros de columna de agua, equivalente a los 760 milímetros de mercurio, o equivalente a los 1000 hectopascales, 0,1 megapascales, 100.000 pascales, o como ustedes quieran expresarlo. Son expresiones aproximadas. Si tienen que hacer conversión de presiones, vuelvo a repetir, acá está aclarado para que no se equivoquen, vayan a un libro, a una tabla, a internet, a donde sea, busquen la relación exacta y pueden hacer la conversión. Como una aplicación de la ecuación fundamental de la hidrostática más curiosa que práctica en esta etapa, podríamos pensar en un líquido que está girando sobre un eje horizontal, es decir, un vaso que lo tenemos girando. También podría ser un secarropa, como los que tienen en su casa, ¿sí? Que cuando está lleno de líquido uno lo empieza a hacer girar, el agua toma esta forma. Nosotros en realidad vemos la ropa que toma esta forma, pero en general el agua tomaría esta forma, nada más que se va perdiendo porque justamente el secarropa tiene la función de sacar agua. Pero bueno, si esto fuera un vaso cerrado, el agua tomaría esa forma que está ahí en el dibujo cuando está girando. Bueno, a ver si la interpretamos. En este caso, si queremos utilizar la ecuación fundamental de la hidrostática, aparte de la aceleración z, que es menos g, la aceleración de la gravedad, en este caso al estar girando va a haber una aceleración centrífuga, que por física saben que es omega. En este caso omega, no se confundan con el omega de área. Este omega es la velocidad angular al cuadrado por r, es decir, la aceleración horizontal va a ir variando punto a punto en la medida que nos vamos alejando del eje, ¿sí? Y vale velocidad, velocidad angular al cuadrado por r. Acá vale hacer una aclaración. Estamos utilizando la ecuación fundamental de la hidrostática para líquidos en equilibrio, y acá evidentemente el líquido se está moviendo. Entonces, ¿cómo puede ser o por qué la podemos aplicar? La podemos aplicar porque si nosotros ponemos el origen en la parte inferior de la parábola esta que se forma de agua, nos ponemos acá y al eje que estamos considerando lo hacemos girar a una velocidad constante, a la misma velocidad que el vaso, en realidad el sistema de coordenadas va a girar junto con el vaso. Entonces, para ese sistema de coordenadas, ¿sí?, el líquido va a estar quieto. Imagínense ustedes sentados ahí en el medio en ese punto cero, ¿sí?, giran junto con el vaso. El agua que van a ver sobre la pared, que se va elevando por delante de ustedes, cuando giren, va a girar junto con ustedes. O sea que siempre van a ver la misma parte de agua, y para ustedes, si están sentados en ese lugar, o para el sistema de coordenadas, ese agua está quieta. Entonces,
en ese sistema de coordenadas en particular es factible aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática, y ahí que lo que tenemos, una aceleración en el sentido del radio igual a x, que es velocidad angular al cuadrado por r. Aplicándola, haciendo la integración, eso lo dejo que lo vean ustedes acá fácilmente, lo pueden reproducir, de todas maneras lo tienen hecho acá en la presentación, se llega a esta ecuación general que, si ustedes se fijan, ¿sí? El gamma es una constante, la velocidad angular es una constante, la aceleración de la gravedad y el 2 son constantes, y las variables que relaciona es la presión en un punto cualquiera, por ejemplo este verde que está acá, con el radio al cual está ubicado ese punto y con el z a ese punto. Quiere decir que esta ecuación que está acá nos da la presión para cualquier punto ubicado a un radio r y a una altura z. Por eso también esta ecuación se la suele llamar ecuación equipotencial, ecuación del plano equipotencial, porque en realidad toda esta ecuación me está dando la idea de un plano, entre comillas. No va a ser un plano, sino va a ser una superficie de revolución en el espacio, pero esa superficie de revolución va a tener la misma presión en todos los puntos, o sea, va a ser una superficie equipotencial, que sería el término más correcto. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero obtener la forma de la superficie que da contra el aire, la que está a presión atmosférica? Bueno, simplemente, ¿qué condición tiene esa superficie? Que la presión es la atmosférica, es decir, 0. La igualo a 0 a esta ecuación, ¿sí? Y al igualarla a 0, el z pasa hacia el otro lado y me queda esta expresión que está acá abajo, en donde, si digamos, antes de pasarlo para otro lado, de esta manera, la relación entre z y r van a ser todos los puntos de esta superficie. Y si, perdón, que sería esta de acá de la izquierda. Y el caso particular, colocándole el radio máximo, el radio total del vaso, y ahora sí es la de la derecha, colocándolo acá el radio máximo, el z que nos daría sería el z máximo. Quiere decir que con esta ecuación que está acá podemos reconstruir la forma de esta parábola, y con esta ecuación de acá podemos calcular la altura máxima a la cual va a llegar. Y con esta de acá podemos sacar la presión en cualquiera de los puntos dentro del fluido. Si nosotros quisiéramos o estuviéramos diseñando el secarropa que hablábamos al principio, nos interesaría seguramente las presiones acá en la orilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas presiones van a ser las que van a hacer que el agua salga por los agujeritos. Entonces después vamos a ver que hay otras ecuaciones que son de orificios, que relacionan la presión con el caudal que sale por los orificios. Podríamos seguir con el diseño de ese aparato. Si bien no es tan simple, pero a los efectos académicos de explicar la utilidad de estas ecuaciones, esa comparación simplificada es válida. Bien, ahora vamos a hablar del principio de Pascal. El principio de Pascal, acá tienen un pequeño video, espero que se vea bien en la presentación. Este video van a ver ustedes, está en YouTube, acá tienen la dirección, ¿sí? Todas las imágenes y los videos están referenciados a modo de reconocimiento del crédito, para que ustedes puedan seguir de dónde se sacan. En este video van a ver que cuando se va llenando los tubos, fíjense cómo va variando la altura entre cada uno de los tubos en la medida que se va llenando, y cuando se quedan todos, digamos, cuando se quedan todos quietos, quedan todos a la misma altura, ¿sí? Acá podemos observar varias cosas en ese proceso. Primero que nada, recién cuando se produce el equilibrio, todos los tubos quedan a la misma altura. Segundo, en la fase dinámica, es decir, cuando se está llenando los tubos, hay variaciones entre los niveles de los tubos. Primera conclusión, los tubos quedan a la misma altura cuando el líquido está en equilibrio. Cuando el líquido está en movimiento, es decir, cuando estamos hablando ya de hidrodinámica y de hidrostática, ya no sería válido decir que están todos a la misma altura. Y la tercera conclusión o observación que podemos hacer de este dibujo, por ejemplo, acá en el segundo tubo vemos que la superficie es inclinada con cierta curvatura, y eso tiene que ver con lo que vimos en el video anterior de la isotropía y la capilaridad. Bien, ahora analicemos un poquito esto que queda todo a la misma altura. Uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué quedan todos a la misma altura? ¿Sí?
así, digamos, a primera impresión, uno podría decir, pero acá hay mucha agua y esto pesa mucho más que esto, ¿por qué este peso, que es de agua superior a este, no actúa hacia abajo, empuja a este y saca a este para arriba? Eso es la primera impresión, eso es hacer un análisis así de lo que, digamos, muestra a modo de razonamiento inicial. Pero eso no sucede. Entonces por eso que se habla de paradoja, porque algo que parece ser lógico, que parece ser correcto, en realidad no ocurre. Y esa es la definición de paradoja. Bien, eso que parece lógico, cuando uno se pone a analizarlo con más cuidado, se da cuenta que el líquido en realidad no transmite fuerzas, sino lo que transmite el líquido son presiones. Y fíjense, por ejemplo, en este dibujo que tienen acá a la derecha, el neumático del vehículo. Si ese neumático está pinchado, se desinfla. Por más que tenga la válvula en la parte superior, cuando yo inflo la cubierta, si el aire que entra por el pico se distribuye por toda la cubierta y la presión del neumático es uniforme en todos lados. Quiere decir que yo, al aumentar la presión en un punto, me aumenta la presión en todos los puntos. Y esto nos muestra que los fluidos en realidad no transmiten fuerza, lo que transmiten son presiones. Bien, por esa razón, si volvemos al anterior, todos los tubos quedaban hasta la misma altura. ¿Sí? Voy a volver a reproducir el video para que lo vuelvan a ver y lo vuelvan a apreciar. Todos los tubos quedan hasta la misma altura porque en realidad lo que transmite el líquido no son fuerzas, sino son presiones. Bien, una forma de imaginarse eso, así con algunos numeritos muy rápido, sería decir, bueno, está bien, supóngase que esta superficie fuera el doble que esta, o el doble que está acá. Esta fuera el doble que esta, por decir un valor, el triple, el valor que ustedes quieran. El peso de esto debería ser el triple que el de esta columna de agua. Entonces, acá va a haber una fuerza 3 veces más grande que esta, pero este área es 3 veces más grande que esta, por lo tanto, la presión acá, que es fuerza sobre área, como la fuerza es 3 veces más grande y el área es 3 veces más grande, la relación de fuerza-área se mantiene y la presión acá abajo es la misma. Y de hecho ya lo habíamos visto que no influenciaba la presión. Sabíamos que en este punto acá la presión es gamma por H. Entonces, en todo este punto de acá la presión va a ser gamma por H. Si no hay diferencia de presiones, no hay posibilidad que el líquido circule. Entonces, de esa manera uno puede empezar a interpretar la forma en que trabaja el agua, que es muy diferente a la de los sólidos. Cuando yo empujo un auto, el auto se mueve entero. ¿Por qué? Porque los sólidos transmiten fuerza. Sin embargo, si yo en un balde pongo la mano arriba del balde, ¿sí? Va a resultar que el agua no va a transmitir fuerza, va a transmitir presiones. Bien, el principio de Pascal está demostrado en un montón de libros también. Es simplemente hacer unas consideraciones geométricas que ustedes las tienen ahí a la derecha. No me voy a poner a repasar la deducción de ecuaciones porque no tiene ningún sentido. Es nuevamente un equilibrio de fuerzas, eso sí, recuerden siempre son equilibrios de fuerza, y se llega a que si uno tiene un trozo de fluido cualquiera con esta forma que está acá, con presiones que actúen cada una de las tres caras a 90 grados, con otra cara así inclinada con un ángulo cualquiera con respecto a las otras tres, se puede demostrar muy fácilmente que la presión X es igual a la presión P, que la presión Y es igual a la presión P, la presión Z es igual a la presión P, por lo tanto todas las presiones en definitiva son iguales. Quiere decir que el principio de Pascal lo que dice es que las presiones en el interior de un fluido son iguales independientemente de la dirección o iguales en todas las direcciones. Y eso es lo que nos muestra de forma práctica que cuando yo tengo un neumático, el neumático no se aplasta de un lado donde está no se aplasta de un lado, de otro no, y mantiene esa forma porque justamente las presiones son todas iguales y en todas las direcciones. Bien, es decir que la presión actúa contra el costado del neumático, contra el otro costado, con la parte de arriba, con la parte de la llanta, para todos lados la presión es la misma. Bueno, esto nos permite interpretar algo que se conoce como prensa hidráulica o gato hidráulico. Esta prensa hidráulica ustedes pueden imaginársela como el dibujito que está ahí, como un pequeño cilindro que tiene un émbolo y con otro cilindro más grande que tiene un émbolo por supuesto más grande, donde yo aplico una fuerza sobre el émbolo más chiquito, el líquido transmite las presiones y esa fuerza se transmite al cilindro más grande o al émbolo más grande.
Bueno, si hacemos un análisis simple, esta presión A va a ser la fuerza por el área del émbolo. La presión en B también va a ser la fuerza que se produce sobre lo que esté arriba dividido el área del otro émbolo. Estas presiones son iguales, eso lo vimos por el principio Pascal. El líquido transmite presiones. Las dos presiones son iguales. Por lo tanto, reemplazando y despejando la fuerza en B, vemos que la fuerza en B es la relación de las áreas por la fuerza en A. Si este área es más grande que esta fuerza va a ser más grande que la que yo aplique acá. Entonces el efecto obtenido por la prensa hidráulica o por el gato hidráulico en este caso es que FB es mayor que FA. Miren, si hacemos un número simple, que este ejercicio está en la parte práctica, si quieren calcular la fuerza que provee un gato hidráulico con un émbolo de 5 centímetros y otro émbolo de 1 metro, valores que serían posible construirlos si tuviera alguna aplicación realmente práctica. ¿Qué pasa cuando sobre el émbolo de 5 centímetros aplicamos una fuerza de 20 kilos? ¿Qué es una fuerza de 20 kilos? Mire, si apoyamos las dos manos en el suelo, ¿sí? Estamos distribuyendo el peso de nuestro cuerpo entre las dos piernas y los dos brazos. Entonces, si alguien pesa 80 kilos, está distribuyendo aproximadamente 20 kilos por cada uno. Quiere decir que la fuerza que estamos proponiendo en este ejercicio sería simplemente de apoyar las manos en el suelo. Podemos calcular que con esta relación de diámetros, esa fuerza se ve magnificada a 8.000 kilos. Si pensamos que un auto pesa aproximadamente 1.500 kilos, quiere decir que simplemente con una fuerza que es apoyar la mano en el suelo, podríamos estar levantando 5 autos. Bueno, obviamente acá hay algo raro, ¿sí? ¿Dónde está la trampa? La trampa está en el desplazamiento, no es la trampa, la explicación de por qué esta magnificación de la fuerza está en el desplazamiento, porque el trabajo es lo que se mantiene constante, fuerza por distancia. Si magnificamos la fuerza, como en este caso 400 veces, de 20 a 8000, la distancia que se mueve es 400 veces menor. Quiere decir que yo para levantar 1 centímetro los 5 autos, debería desplazar el émbolo 4 metros. Bien, entonces no tiene una utilidad práctica así tal cual está hecho, pero sí, si le hacemos algún implemento, como el caso del gato hidráulico, en donde tenemos una manija que la subimos y la bajamos. Entonces con un sistema de válvulas de entrada y salida, lo que hacemos es que en vez de tener que recorrer un solo cilindro de 4 metros, ese recorrido lo hacemos manualmente con muchas vueltas y terminamos levantando un auto, como todo el mundo sabe. También esta prensa, que esta foto está sacada de la portada de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, esta es la prensa hidráulica, ¿sí? Esa prensa hidráulica tiene ese mismo principio, ¿sí? Se le aplica una presión chica por un lado, pero tiene un émbolo más grande que la transforma en una fuerza más grande que de a poquito, se mueve de a poquito y permite, por ejemplo, romper una probeta de hormigón para ensayarla. También tiene otros usos, como en el caso de la robótica, porque eso es el hecho de que genere mucha fuerza con poco movimiento, nos da una ventaja. ¿Por qué? Porque si nosotros lo que necesitamos es colocar algo en un lugar con un robot que haga mucha fuerza, pero además que sea muy preciso, con décimas de milímetro, o al orden de los milímetros, con distancias muy chiquititas, son cosas que mecánicamente son difíciles de construir. Sin embargo, si utilizamos esto, decimos, bueno, mire, movemos 1 metro y achicamos 100 veces la distancia y agrandamos 100 veces la fuerza, obtenemos un brazo con mucha fuerza, y resulta ser que si lo que necesitamos mover es 1 centímetro, movemos 1 metro. ¿Sí? El líquido de entrada, en el tubo de entrada. Y si lo que necesitamos en vez de 1 centímetro es 1 milímetro, y hacemos la décima parte. Quiere decir que podemos regular fácilmente, con medidas mecánicamente fáciles de realizar, movimientos fáciles de realizar desde el punto de vista mecánico, podemos llegar a hacer movimientos muy muy precisos en el brazo de un robot. Por lo tanto, van a haber algunos robots que tienen, ¿sí?, algunas mangueritas que justamente son sistemas hidráulicos. De todas maneras, hoy en día se han puesto más de moda los servomotores, que tienen cajas de reducción que producen el mismo efecto. Bien, ahora por último vamos a hablar del tema de los piezómetros. Imagínense esta tubería de la foto, que en algún momento queremos calcular la presión. Por supuesto, hoy en día lo que se usa son manómetros o sistemas electrónicos, pero en algún momento los piezómetros fueron muy útiles, y más allá de eso, para entender ciertos conceptos de la hidráulica, el piezómetro es un elemento que viene muy bien. Bueno,
Antes de analizar un piezómetro, que el piezómetro no lo hemos definido, pero es un tubo lleno de uno o más líquidos o gases, pero en realidad, de líquidos, porque para que funcione bien el piezómetro, como lo vamos a explicar, tiene que tener líquido adentro. Entonces un piezómetro que tiene líquidos, vamos a analizarlo. Es un tubo que puede tener ser tipo serpentín, por lo tanto, lo primero que vamos a analizar es un tubo en U. Un tubo en U que tiene dos presiones arriba, una presión A de un lado y una presión B del otro, ¿sí? Y una presión C en el fondo, que ya sabemos que va a estar relacionado como que la presión C es la presión en A más gamma del líquido que está acá por H. Presión A más gamma 1 por H va a ser la presión en C. Si el tubo tiene un solo fluido, un solo líquido, ¿qué podemos calcular? Bueno, podemos hacer la cuenta fácilmente, calcular por un lado, calcular por otro, igualar las expresiones, porque las dos corresponden a C, y vemos que en ese caso siempre la presión en A va a ser igual a la presión en B. Quiere decir que a la misma altura, ¿sí? Cuando este líquido es uno solo, que no hay dos líquidos, que hay uno solo, estas dos presiones van a ser iguales. Por eso es que cuando tengamos un piezómetro en U, vamos a trazar una línea y vamos a decir, mire, la presión de A es igual a la presión en B o la presión en B es igual a la presión en A, pero siempre y cuando esto sea un solo líquido. Si tuviéramos dos líquidos cualquiera, como el que tenemos ahí en la figura, un análisis sencillo nos lleva a que si gamma 1 es diferente a gamma 2, siempre presión en A va a ser diferente a presión en B. Por lo tanto, ya no vamos a poder trasladar esa presión desde acá hasta acá. Y para una posición cualquiera también se puede demostrar que no hay una posición intermedia en donde estas dos presiones puedan ser iguales. Y siempre que hayan dos líquidos en la parte de esa U piezométrica, siempre las presiones en la parte superior van a ser diferentes, y cuando sea un solo líquido siempre las presiones van a ser iguales. Bueno, esto lo tienen en la práctica, yo se lo dejaba a modo de muestra solamente. Se puede calcular la presión en A, ¿sí? Teniendo un tubo piezométrico colocado, sabiendo la diferencia de altura entre la salida donde está colocado el piezómetro y hasta donde llega el líquido. Fíjense que en este caso de la presión da negativa. ¿Qué quiere decir presión negativa? Que esta presión es inferior a la de A, ¿sí? Porque estamos tomando como referencia la presión en A. Y esta presión positiva quiere decir que es una presión superior a la atmosférica. Bien, vuelvo a repetirlo porque probablemente me hice un poco de lío. Esta presión negativa implica que esta presión del depósito A es inferior a la presión atmosférica. Ahora lo dije bien, no tomen en cuenta lo que dije hace un ratito. Esta presión A negativa es inferior a la presión atmosférica. Ustedes lo pueden ver de esta manera. Aquí tienen un líquido que el líquido está tratando de empujar y salir hacia el aire, pero el aire está entrando por acá y está empujando acá. Acá se produce un equilibrio en donde vemos que la presión atmosférica le gana porque logra tratar de meter el líquido hacia el depósito. Quiere decir que la presión atmosférica es mayor que la del depósito A. En este caso, al revés, el líquido le gana la presión atmosférica y hay una altura del líquido, esta altura H, que termina equilibrando la presión de este depósito A porque no alcanza la presión atmosférica. Entonces podemos ver que la presión en A da positiva. El cálculo es muy sencillo y en la parte de práctica lo van a ver muchísimo más detallado. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si este líquido tiene poca densidad, resulta ser que estos tubos serían muy largos, porque justamente la presión es gamma por H. Si nosotros tenemos un gamma chico, los H van a ser grandes. Entonces, para evitar eso y hacer tubos más chicos, se utilizó mercurio por mucho tiempo. Entonces, en el caso de tener un depósito como este con mercurio y tener estas dos alturas, la altura hasta donde el líquido, hasta donde empieza el mercurio, y después de donde está esta U con solo mercurio abajo, de ahí para arriba medir el H2, con estas dos alturas también se puede calcular la presión en el depósito A. Fíjense que en algún momento se dice presión B igual a presión C, porque justamente tenemos la U esa que analizamos anteriormente, que al haber un solo líquido acá abajo, podemos decir que la presión en B es igual a C.
No podríamos hacerlo acá, porque si lo hiciéramos acá tenemos dos líquidos, entonces sabemos que la presión ahí siempre va a ser diferente a la presión en este punto. Bueno, ahí tienen la solución, lo pueden practicar, lo pueden hacer, en la parte práctica también lo tienen. Y el otro caso que tienen es la medición de presión diferencial o piezómetro diferencial, que en realidad en vez de tomar como referencia la presión atmosférica, toma como referencia la presión de otro depósito. Entonces, mediante esta instalación que está acá y mediante la medición de estas tres alturas, se puede sacar la diferencia de presión entre ambos depósitos. Bien, eso sería lo que son piezómetros. Como le digo, la práctica la van a ver mucho mejor, pero acá pueden ir practicando con todos estos gráficos que hemos colocado acá. Con esto terminamos lo que es la parte de presión atmosférica. Los invito a que vean el próximo video, que es acciones sobre objetos sumergidos, que también pertenece a la unidad temática número 1, y nuevamente agradecido de que hayan escuchado todo lo que tenía para decirles.